Nos mudamos la próxima semana. Lo soltó antes de que yo pudiera tragar el bocado. Sin rodeos, sin titubeos, solo una certeza plantada en medio de la cena, como si ya estuviera decidido en algún lugar donde yo no había estado. Dejé el tenedor con cuidado y miré a mi hijo. Leandro no me sostuvo la mirada al principio. Ajustó los dedos alrededor del vaso y añadió, casi como si se le hubiera ocurrido después: es lo más lógico. No preguntó. No dijo, ¿te parece bien? Solo una conclusión que se suponía que yo tenía que aceptar. Marcela no sonreía. No lo miraba a él. Me miraba a mí. Midió esperó, como si mi reacción fuera la única parte de la conversación que no había sido ensayada. Luego se inclinó un poco hacia adelante. No usas todo este espacio de verdad, dijo con tono tranquilo, razonable en la superficie. Y sinceramente, nunca has estado tan metida con los chicos de todos modos. Mi mano se quedó a medio camino del vaso. Algo dentro de mí se movió. No fue un golpe, no fue dolor inmediato, solo una claridad callada y precisa. Tomé el vaso de un sorbo pequeño y lo puse de nuevo en el mismo lugar. Interesante, dije. La palabra se quedó flotando entre nosotros ligera, como para parecer casual, pero lo bastante pesada para que ninguno de los dos hablara encima de ella. Leandro por fin levantó la vista. Tenía la cara tensa ya a la defensiva, como si esperara resistencia y estuviera listo para pasarla por alto. Sostuve su mirada un segundo y luego la solté. Pregúntale primero a mi abogado. El silencio se extendió sobre la mesa lento y total. Leandro frunció el ceño. La certeza en su postura se tambaleó un poco. Marcela se quedó quieta, solo un instante, pero lo suficiente para notarlo. Pensaron que yo estaba reaccionando. No era así. Yo estaba confirmando, porque esto no era repentino, en realidad no. Esta conversación se había estado armando mucho antes de esta noche, en comentarios pequeños, en preguntas que en su momento no parecían importantes, en la forma en que ya hablaban de mi casa, como si fuera un arreglo futuro y no un hecho presente. Ya lo habían decidido, solo que sin mí. Y mientras los veía ahí sentados recalculando qué venía después, me di cuenta de que no estaba sorprendida, solo de que por fin había dejado de ignorarlo. Después de que se fueron, la casa volvió a su silencio de siempre. Los platos seguían en la mesa. Un vaso medio lleno. Una silla un poco fuera de lugar, donde Leandro la había empujado demasiado rápido. Nada dramático, nada roto. Solo pequeños cambios que no me pertenecían. Recogí los platos despacio, no porque necesitara tiempo, sino porque no había razón para apurarme. El ritmo era conocido. Enjuagar, secar, poner de nuevo donde siempre había estado. La misma rutina que había seguido durante años, mucho antes de esta noche, mucho antes de que el tono de aquella conversación cambiara algo que yo todavía no había nombrado. Me quedé más tiempo del necesario frente al fregadero, con las manos apoyadas suavemente en el borde, y dejé que los detalles se acomodaran. Leandro preguntando por los impuestos de la propiedad hace unas semanas, casual casi al pasar. Marcela comentando cómo algún día iban a necesitar más espacio, con una risita que no sonaba del todo a broma. Los chicos que ya no venían, no de golpe sino menos luego casi nunca, luego nada. En su momento cada pieza parecía separada. Fácil de descartar, fácil de explicar. Horarios ocupados, familias que crecen, la vida que sigue. Yo lo había aceptado, como había aceptado muchas cosas, sin pelear, sin hacer demasiadas preguntas que pudieran hacer que la distancia se sintiera a propósito. Hubo noches en que puse un plato extra en la mesa por costumbre, luego lo guardé sin pensar mucho. Momentos en que revisaba el teléfono más de lo necesario, esperando un mensaje que llegaba más tarde y más corto que antes.
No era decepción, solo ajuste. Pero ahora parada ahí podía ver el patrón tal como era. No habían decidido nada de repente esta noche. Habían ido hacia eso paso a paso, ablandando el terreno, probando cuánto espacio podían tomar sin que los detuvieran. Y en algún momento del camino habían dejado de verme como alguien que vivía en esta casa. Me había convertido en parte del fondo. Algo estable, algo que ya estaba contado. La casa, en cambio, era distinta. Eso era lo que miraban. Eso era lo que planeaban alrededor. No me senté después de apagar las luces. En vez de eso, regresé al estudio y abrí la laptop. El movimiento era tan conocido que no se sintió como una decisión. Los documentos ya estaban ahí organizados, etiquetados, revisados más de una vez. No por miedo, sino por costumbre. Meses atrás había pasado la casa a un fideicomiso revocable. En ese momento no se sentía urgente, solo necesario. Habían habido pequeñas señales, preguntas que se alargaban demasiado, conversaciones que volvían siempre al mismo tema, sin resolver un tono que sugería que ya se estaban formando suposiciones antes de que nadie lo dijera en voz alta. Nada que pudiera señalar directamente, nada que justificara un enfrentamiento, pero suficiente para justificar estructura. El fideicomiso era claro, la propiedad definida, sin ambigüedades, y una cláusula escrita sin adornos. Nadie tenía derecho a residir en la propiedad sin mi consentimiento expreso y por escrito, sin excepciones, sin interpretaciones. Había contratado un abogado entonces, no porque hubiera pasado algo, sino porque entendía lo fácil que podía pasar. Esta noche simplemente lo confirmó. Abrí un nuevo correo y escribí su nombre sin dudar. No hacía falta explicarlo todo otra vez. Él ya tenía los documentos, ya entendía el razonamiento. Lo mantuve corto. Han dejado clara su postura. Necesito que prepares el aviso formal. Lo leí una vez y lo envié, sin arrepentimientos. La casa volvió a quedar en silencio cuando cerré la laptop, pero ahora se sentía distinta, no tensa, no inquieta, solo definida de una forma que antes no había sido. Por la mañana ya estaba su respuesta. Adjuntos venían los documentos. Aviso formal de propiedad, declaración de derechos de no residencia, lenguaje que señalaba que cualquier entrada no autorizada se consideraría allanamiento si llegaba a eso. Preciso, directo, sin complicaciones. Revisé cada página con cuidado, no buscando errores, sino confirmando que todo encajaba. Estaba exactamente como debía estar. No lo envié. Todavía no. Porque la conversación de la cena no había sido una petición. Había sido una declaración. Y las declaraciones suelen venir con consecuencias. Cerré el archivo, lo dejé listo y aparté la laptop sabiendo que esto no había terminado. Solo estaba en pausa, porque si ya habían decidido una vez sin preguntar, era solo cuestión de tiempo antes de que actuaran como si el permiso ya estuviera dado. Regresaron 2 días después, sin mensaje, sin llamada. Solo el sonido de una puerta de coche afuera y pasos que no se detuvieron antes de llegar a la puerta principal. Abrí antes de que tocaran. Leandro estaba ahí con una caja en los brazos. No pesada, no urgente, solo lo suficiente para que pareciera casual. Marcela estaba a su lado, con una más pequeña, la postura relajada, como si esto ya estuviera arreglado. Ninguno de los dos pidió pasar. Dieron un paso adelante. Leandro mantenía la mirada en algún punto más allá de mí, como si no mirarme directamente hiciera que no se sintiera como cruzar una línea. Marcela habló primero. Pensamos empezar con poco, dijo. Solo meter unas cuantas cosas. La frase fue cuidadosa, controlada, como si no fuera el comienzo de algo más grande, sino un primer paso razonable. No me moví.
Por un segundo nadie dijo nada. El espacio entre nosotros se mantuvo firme, esperando a que yo me hiciera a un lado o retrocediera. No hice ni una ni otra. Alto. La palabra no fue fuerte. No necesitaba hacerlo. Leandro se movió un poco. La caja se inclinó en sus manos. La expresión de Marcela se tensó un instante antes de suavizarse otra vez. Dudaron. Esa duda me lo dijo todo. No era confusión, no era sorpresa, era reconocimiento. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Entonces me hice a un lado, pero no para dejarlos pasar. Solo lo suficiente para romper la alineación de la puerta, para hacer visible la frontera de otra manera. Leandro me miró ya inseguro. Marcela ajustó la caja en sus manos recalculando. Dejé que el silencio se estirara lo bastante para que no pudieran seguir fingiendo que esto seguía siendo casual. Por lo que venga después, dije en voz baja. Ninguno se movió. Las cajas seguían en sus manos, ya no parecían algo temporal, sino algo que no pertenecía a ningún lugar dentro de la casa. Leandro por fin soltó el aire. La certeza de 2 noches atrás se convirtió en algo menos definido. Marcela no volvió a hablar. Se dieron la vuelta sin discutir, sin disculpa, sin explicación, solo retirada. Cerré la puerta ni rápido ni lento, solo con la firmeza suficiente para que el sonido recorriera el pasillo y se acomodara en su lugar. Porque una vez que estuvieron dispuestos a probar el límite con algo pequeño, significaba que ya habían decidido hasta dónde estaban preparados para llegar. Esta vez no esperé. A la mañana siguiente ya estaban enviados los documentos. Entrega certificada, correo electrónico, recibo confirmado, propiedad detallada por completo, sin reclamo, compartido, sin derechos implícitos. Una declaración clara de que nadie podía entrar ni residir en la propiedad sin consentimiento por escrito. Una sola línea colocada exactamente donde no podía malinterpretarse cualquier intento de entrada forzada. Se trataría como allanamiento y se manejaría en consecuencia. Nada agresivo, nada emocional, solo estructura puesta en marcha. La llamada llegó a los pocos minutos de abrir el correo. Dejé que sonara una vez antes de contestar. No tenías que hacerlo legal. La voz de Leandro traía tensión pero no sorpresa. Esperaba resistencia, solo que no de esta forma. Me apoyé suavemente en la encimera firme. Tú ya lo hiciste. Silencio del otro lado. No largo pero suficiente. Eso no es justo, dijo más bajo ahora. Solo intentábamos resolver algo. No, respondí. Ustedes avanzaban sin preguntar. Exhaló más cortante esta vez. No te estábamos quitando nada. Estaban decidiendo por mí. Otra pausa. Lo oí moverse el ruido leve de algo que dejó caer demasiado rápido. Entonces cambió el tono. La voz de Marcela reemplazó la suya. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Calma, controlada, como si estuviera corrigiendo algo que se había salido de cauce. No me moví. No, dije. Estoy haciéndolo claro. No hacía falta meter a un abogado, siguió. Somos familia, y esta es mi propiedad. Las palabras no subieron, no empujaron. Simplemente se quedaron ahí sin dejar espacio para interpretaciones. Siguió un silencio breve, más pesado que antes. Cuando Leandro habló de nuevo, su voz había cambiado, menos segura, menos estructurada. Entonces, ¿qué se supone que nos quedamos donde estamos? Sí, sin explicación, sin ajuste, solo la respuesta. Ninguno de los dos contestó de inmediato. La línea se quedó abierta un segundo más y luego se cortó. Dejé el teléfono en el mismo lugar de siempre, el movimiento, igual el espacio alrededor firme. Esa misma noche, mi teléfono se iluminó más de lo habitual. No eran llamadas, eran notificaciones. Abrí un mensaje, luego otro, hasta que el patrón quedó claro. El mismo enlace,
la misma captura. Diferentes personas, todas apuntándome al mismo lugar sin decir mucho. Toqué una vez. La publicación de Marcela. Hay gente que le importa más la propiedad que la familia. Sin nombres, pero no hacían falta. La foto era de la casa tomada desde el frente con el ángulo justo para enmarcar la puerta y la distancia hasta la calle, recortada apretada, como si el espacio mismo contara la historia. Los comentarios ya se apilaban abajo. Las suposiciones se formaban rápido cuando no había que probarlas. Fría, egoísta. No es de extrañar que estén pasando dificultades. Lo leí una vez, ni despacio ni con cuidado, solo lo suficiente para entender hacia dónde quería llevarlo. Luego lo cerré, sin responder, sin corregir. Reenvié el enlace a mi abogado. Nada más. En menos de una hora llegó su respuesta. Clara, directa. Aviso formal por difamación. Exigencia de retiro inmediato. Lenguaje que señalaba acción legal si las declaraciones continuaban o se ampliaban. Lo manejó igual que todo lo demás, sin emoción, sin escalar, solo estructura aplicada donde correspondía. No seguí el tema. No revisé la publicación de inmediato. Cuando lo hice más tarde, ya no estaba. Sin explicación, sin disculpa. Solo ausencia como si nunca hubiera existido. Pero había existido. La intención detrás no desapareció con la publicación. Ya había hecho lo que tenía que hacer: cambiar la percepción, sembrar duda, ponerme en una versión de la historia que no necesitaba mi voz para existir. Dejé el teléfono y me quedé un momento sentada sin pensar en los comentarios mismos, sino en lo rápido que habían aparecido, en lo fácil que se había formado la narrativa sin que nadie la cuestionara. Ya no se trataba de la casa. Eso solo había sido la entrada. Lo que ahora intentaban asegurar era algo menos tangible, pero igual de útil: el control de cómo se entendería la situación por cualquiera que no hubiera estado ahí. Y mientras me sentaba con el silencio acomodándose de nuevo a mi alrededor, me di cuenta de que si estaban dispuestos a definirme públicamente de una forma que les convenía, entonces todo lo que los había traído hasta aquí se había estado formando mucho antes de que aparecieran en mi puerta con aquellas cajas. Lo vi 3 días después. No fue planeado, no fue arreglado, solo coincidencia o algo parecido. Leandro estaba parado en el pasillo, sosteniendo una caja de tornillos que parecía no estar mirando. Levantó la vista cuando me detuve a unos pasos y por un segundo su expresión no se acomodó en nada conocido. Solo reconocimiento seguido de algo menos seguro. «¿Te ves cansado?», dije. «He estado ocupado», respondió rápido y movió la caja entre las manos, como si necesitara hacer algo con ellas. Nos quedamos ahí sin movernos, el espacio entre nosotros lleno de cosas que ninguno de los dos había dicho desde la llamada. No le di vueltas. «¿Estás atrasado con la casa?». La pregunta cayó limpia. No contestó de inmediato. Bajó la mirada no al suelo, sino un poco más allá, como si estuviera tratando de colocar la versión correcta de la verdad frente a mí. Un poco. Asentí una vez. «¿Cuánto?». Exhaló más despacio esta vez. 2 meses. «¿Y las tarjetas?». Volvió a dudar, luego contestó, casi al límite. «¿Cuántas?». 3. No reaccioné, no hacía falta. El resto salió sin que yo preguntara. Teníamos que conseguir cosas. Dijo con la voz un poco más apretada. Muebles, el lugar. No se sentía bien sin ellos. A crédito. No lo confirmó, pero tampoco lo negó. ¿Y el coche? Se puede manejar, dijo demasiado rápido, lo que significaba que no se podía. Por un momento ninguno habló. Luego me miró con la frustración asomando justo debajo de la superficie. «Todo el mundo lo hace», dijo. «Lugares más grandes, mejores arreglos. No llegas a ningún lado si te quedas pequeño. Eso no lo hace sostenible». Movió la cabeza ligeramente,
como si yo estuviera perdiéndome algo obvio. No entiendes cómo funcionan las cosas ahora. Entiendo exactamente cómo funcionan. Sostuve su mirada el tiempo suficiente para que el resto se acomodara. Lo que no acepto es fingir que los números no importan. Apartó la mirada primero, ya no a la defensiva, solo más callado. La certeza que había traído a la cena había desaparecido reemplazada por algo menos estable, algo que no se sostenía tan fácil cuando se decía en voz alta. Y parada ahí, viéndolo intentar explicar algo que ni a él mismo le cuadraba, entendí que lo que habían pedido no era apoyo. Era alivio de algo que ya habían dejado crecer más allá de su control. Y era solo cuestión de tiempo antes de que las consecuencias siguieran adelante sin esperar a que ellos las alcanzaran. Las siguientes semanas pasaron sin otra discusión, sin llamadas, sin visitas inesperadas, sin intentos de reabrir la conversación, solo distancia. Yo no la busqué y ellos tampoco. Luego una mañana vi el anuncio. Su casa. Fotos limpias, escenario neutral, ángulos que intentaban crear espacio donde no había suficiente. El precio contaba el resto de la historia, más bajo de lo que debería, más bajo de lo que habían pagado. No llamé. Esa misma noche llegó un mensaje. Estamos vendiendo. Sin explicación, sin adornos, solo el resultado. La venta se movió rápido, demasiado rápido. Revisé el registro, una vez no por curiosidad, sino por costumbre. Los números coincidían con lo que ya sabía. No había ganancia, no había recuperación. La deuda no desaparecía. Seguía ahí. Después de eso, el silencio cambió. Ya no vacío. Pesado. Los mensajes de Leandro se volvieron más cortos, menos estructurados, sin detalles, solo actualizaciones, que no decían nada real. Estamos resolviendo, solo ocupados. Todo está bien, nada sobre planes, nada sobre rumbo y nada sobre ella. Luego, una semana después, otro mensaje. Ella necesitaba espacio. Lo leí una vez. No respondí. No necesitaba preguntar qué significaba. No había mención de plazo. No indicaba cuándo volvería. Ningún lenguaje que sugiriera algo temporal. Solo distancia dicho de una forma que evitaba nombrarla. Dejé el teléfono y dejé que el silencio se acomodara otra vez, igual que después del anuncio, igual que después de que se enviaron los documentos. No hubo un solo momento en que todo se rompiera. No hubo gritos, no hubo discusión final, solo una serie de decisiones que no se sostuvieron. Y cuando dejaron de sostenerse, nada las reemplazó. Lo que quedó no fue dramático, fue ausencia. Y mientras los días seguían sin cambio, sin corrección, sin ningún intento de reconstruir lo que se había dado por hecho en vez de construido, quedó claro que lo que habían perdido no se lo habían quitado. Simplemente era algo que nunca habían estado preparados para sostener. Llegó en la tarde, sin mensaje antes, sin titubeo en la puerta. Solo un toque luego, silencio del otro lado mientras yo cruzaba la habitación para abrir. Leandro estaba ahí sin nada en las manos, sin cajas, sin planes, solo él. Me hice a un lado y lo dejé pasar. Recorrió la casa despacio, no como antes, no con esa suposición callada de que ya pertenecía a algún lugar dentro. Esta vez esperó incluso en las cosas pequeñas. Nos sentamos a la mesa, la misma de siempre. Por un momento ninguno habló. Juntó las manos, luego las separó otra vez, como si todavía no hubiera decidido qué hacer con ellas. Pensé que saldría bien, dijo. No lo interrumpí. Miró hacia abajo, luego hacia arriba, con la voz más baja ahora. Pensé que si solo podíamos mantener las cosas unidas un rato. La frase no terminó. No hacía falta.
El espacio después de ella decía suficiente. Luego exhaló más despacio esta vez. Pensé que tú intervendrías. Ahí estaba, no dicho como antes, sin presión, sin adornos, solo algo que había creído sin necesidad de decirlo en voz alta, hasta ahora. Sostuve su mirada. Te voy a ayudar a construir, dije. Asintió ligeramente antes de que yo terminara. Pero no voy a cargar con lo que tú elegiste. Las palabras no cayeron distinto que antes. Mismo tono, mismo significado. Pero algo en la habitación había cambiado. No discutió. No intentó convertirlo en algo más fácil de aceptar. Se quedó con ello, completamente, sin nadie a su lado para desviar la conversación, sin una segunda voz que suavizara o reencauzara. Solo la respuesta tal como era. Después de un momento se recostó en la silla. La tensión en sus hombros se aflojó lo suficiente para notarlo. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. No fue todo de golpe, asintió. Esa era la diferencia ahora. Antes intentaba adelantarse al resultado. Ahora lo estaba mirando de frente. Y mientras el silencio se acomodaba entre nosotros, otra vez firme sin esfuerzo, pude ver que por primera vez no estaba esperando a que yo cambiara la respuesta, sino que empezaba a entender qué le iba a costar cambiar su propio rumbo desde aquí. No esperé a que las cosas se acomodaran solas. Unos días después de que se fuera, volví a reunirme con mi abogado y terminé lo que ya estaba en marcha. La casa siguió bajo el fideicomiso, pero ahora cada condición estaba definida sin espacio para interpretaciones, sin acceso compartido, sin residencia implícita, sin reclamo futuro, sin estructura. Todo quedó escrito como debió haber estado desde el principio, lo suficientemente claro para que nada pudiera transformarse después en algo que no era. Eliminé lo que quedaba de cualquier superposición financiera, permisos viejos, notificaciones, cuentas que todavía llevaban mi nombre junto al suyo, no por enojo, solo por alineación. Lo mío se quedó mío. Lo suyo regresó completamente a él. Después de eso, ya no quedaba nada que negociar. Leandro no volvió de inmediato. Cuando se comunicó, fue distinto. Actualizaciones cortas, directas. Se había mudado a un departamento más pequeño al otro lado de la ciudad. 2 habitaciones, sin espacio de sobra, sin exceso. Mencionó que los muebles no combinaban la mayoría de segunda mano, pero estaban pagados. Había empezado a llevar el control de sus gastos, a anotar todo. Lo que entraba, lo que salía, sin ajustes para que se viera mejor. Solo números. Cuando hablaba de eso, no lo presentaba como un progreso. Lo decía claramente, como algo que había que hacer, estuviera listo o no. La deuda no desapareció. Se movió despacio en la dirección que siempre debió haber seguido. No hubo un momento en que todo diera vuelta. No hubo una sola decisión que lo arreglara. Solo consistencia repetida las veces suficientes para que empezara a sostenerse. Yo no intervine, no porque no quisiera, porque él ya no lo esperaba. Una noche después de que la casa volviera a su silencio habitual, caminé por ella sin pensar a dónde iba. El pasillo, la sala, la cocina, todo estaba donde siempre había estado. Nada reacomodado, nada reemplazado. Pero el espacio se sentía distinto de una forma que no venía de las paredes ni de los muebles. Venía de la ausencia de algo que había estado ahí antes. La expectativa, no dicha, no escrita, solo asumida y ahora ya no presente. Me detuve un momento con la mano apoyada suavemente en el borde de la mesa y seguí caminando, sabiendo que lo que se había puesto en su lugar no estaba para mantener a la gente afuera, sino para asegurarme de que lo que me pertenecía nunca más volviera a confundirse con algo que ya se había dado por entregado.